Vamos a dar continuidad por la gracia del Señor a nuestra atención al libro de Génesis, el libro de los principios, el libro de los fundamentos, así que le pido que ya vaya ubicándose por allí. El libro de Génesis es donde estamos. Recordemos que como marco importante de este libro es que está escrito con la finalidad de que el pueblo de Dios sepa quién es Dios, sepa quiénes son ellos y sepa cuál es el propósito, el fin, cómo es que Dios les creó, cómo es que Dios los hizo y cuál es el propósito, la meta que lleva de vivir en una eterna relación perfecta con Dios. No obstante, hay algo que nosotros vemos allí en el capítulo 3 y que hemos dicho en otras ocasiones, es quizá de toda la escritura el capítulo más triste que puede existir, el más caótico de todos los capítulos de la escritura. Después de pintarnos con claridad todo lo que el Señor había hecho bueno y en gran manera, ahora aparece un capítulo en donde las cosas cambian radicalmente, en donde la historia se modifica por completo y el ser humano muestra lo que va a seguir siendo durante todo el tiempo que esté aquí en la tierra. Amados hermanos, hay una inclinación natural en todos nosotros hacia el pecado, en toda la humanidad. Hay una inclinación natural, no esencial, pero natural. Y las conductas pecaminosas simplemente son la manifestación tangible del pecado que ya existe en cada una de las personas. El pecado no es solo pecado por el acto en sí mismo que se comete, sino por la premeditación, la elección, la voluntariedad, la determinación, el deseo interno que se gesta dentro del alma y que luego simplemente termina de manifestarse. Frente a esta realidad del pecado, Dios no está ajeno, Dios no está impasible. Frente a la realidad del pecado, hoy vamos a aprender cómo es que el hombre reaccionó, cómo es que el hombre asumió la realidad del pecado y la forma en que lo asumió el Señor Dios. No es posible evitar observar la corrupción, la maldad, la impiedad, el descontrol que el pecado ha generado. Así que el pecado está ahí presente, pero cómo lo asume el hombre y cómo lo asume Dios son dos formas muy distintas. La gracia divina de Dios se muestra en una confrontación con la finalidad de restaurar, mientras que la necedad humana observa el pecado y presenta excusas y pretende transferir la culpa, miente y finalmente busca tantos culpables que termina culpando al mismo Dios. Debemos hacer una pregunta, debemos hacernos nosotros la pregunta que el Señor le hace a Adán en el verso 9 del capítulo 3, a donde quiero que vayamos ahora. La pregunta es muy concreta, muy sencilla, muy corta y fácil de recordar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y ese es el título de mi sermón en esta mañana. Es mi intención que hoy te cuestiones, te preguntes en lo profundo de tu alma, ¿dónde estás? Así que vamos a leer desde el verso 8 y hasta el verso 13 y luego por supuesto vamos a rogar el auxilio del Espíritu Santo. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto.
Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Oremos. Señor, necesitamos tu auxilio. No vamos a lograr el propósito de ser completamente expuestos a tu palabra, aprenderla, comprenderla y ponerla por obra, si no es que tu Espíritu Santo desciende con gracia, en misericordia, no tomando en cuenta nuestras faltas, sino más bien considerando a Cristo el Señor y su forma en nosotros, para que esa gracia abra nuestro entendimiento, hable a nuestros corazones y de verdad seamos transformados por la comunión que vamos a tener ahora con tu preciosa palabra. Dirígeme, Señor, de tal manera que no sean mis palabras ni mi entendimiento, sino que sea la potencia de tu Espíritu y la sabiduría que hay en ti la que nos hable a todos nosotros, pues somos necesitados, dependientes, anhelantes de que tú hoy nos transformes y nos des un poco más de la forma de Cristo Jesús a través del entendimiento y de la práctica. Lo pedimos, oh Espíritu Santo, para tu gloria. Amén y amén. Sabemos un poco el contexto, estuvimos viéndolo los 2 domingos anteriores de este capítulo 3. En el contexto ya sabemos que el tentador se presentó ante Eva y luego de una argumentación la engaña y ella determina por sí misma ir en contra de la voluntad de Dios e ir en contra del ser de Dios y come del fruto prohibido o del fruto del árbol prohibido, lo mismo que en ese momento le da a su compañero Adán. Y en ese momento, es en ese momento donde en verdad los ojos de los dos fueron abiertos, pero no al modo que se les había prometido, sino que sobre ellos cayó la vergüenza y cayó la culpa al notar que estaban desnudos. Qué interesante. Recordemos allí, ya ellos habían estado desnudos antes y se veían sin ningún problema ellos, así que el continuar en esa condición física de desnudez no es lo que refiere el texto. El texto refiere a aquella desnudez en que queda el ser humano una vez que ya ha sido desprovisto de una justicia perfecta y una santidad perfecta, como les había sido otorgado a ellos, pero que ahora había sido retirado. Se habían comportado injustamente, impíamente, habían buscado la maldad. Ahora estaban desprotegidos de cualquier virtud y intentan vanamente cubrir sus cuerpos para ver si con eso pueden cubrir la carga que en su interior ya estaban teniendo de culpa y de vergüenza. Se hacen unos delantales, pero no son útiles. Y ahora nos dice el verso 8: y oyeron al Señor que se paseaba en el huerto del fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mi bosquejo para hoy va en 3 puntos, esta vez fue más resumido. Lo primero es la gracia divina de la confrontación. El Señor no se hace de la vista gorda ante el pecado. El Señor no pasa por alto el pecado. El pecado es tan grave y tan grosero y trae consecuencias de muerte que Dios, en su infinita bondad y misericordia, aún no entendible para nosotros,
Él tiene que hacer algo. Y es Él el que toma la iniciativa y confronta al hombre. Y lo hace por gracia, por misericordia. Luego vamos a ver en segundo punto la necedad humana ante esa confrontación. Cuando es revelado el pecado y cuando es confrontado, el ser humano, lejos de enfrentar y responsabilizarse, se hunde en su necedad, en excusas, se hunde en impiedades, en mentiras y sigue rebelde contra Dios. Y como tercer punto, el Señor continúa extendiendo aún un poco más la gracia de la confrontación. Así que el primer punto es esta confrontación divina. Las consecuencias de la caída ya gobernaban la humanidad. Las consecuencias del pecado ya habían caído sobre el ser humano. Ya habían sentido vergüenza. Ya habían corrido a buscar cómo cubrir sus cuerpos para ver si con eso podían aliviar la carga de la conciencia que les estaba diciendo que habían pecado y que ya ahora estaban desprovistos de la justicia y santidad que gozaban porque estaban en aquel lugar perfecto y gozaban de la comunión con Dios. El hombre y su mujer, dice en el verso 8, simplemente escucharon la presencia del Señor Dios. Nótese otra vez, Señor Dios, no solo Dios. Escuchan que el Señor está en el huerto, se paseaba por el huerto al fresco del día claramente, y ellos toman una determinación en virtud de la culpa, en virtud del temor y la vergüenza. Pero detengámonos un momento primero en la persona de Dios. La descripción que nos deja entrever acá que el Señor se paseaba en el huerto al fresco del día ha sido comparada por algunos con aquel famoso silbo apacible y delicado que experimentó Elías. ¿Recuerdan cuando estaba en la cueva y estaba siendo perseguido por Jezabel? Pero allí fue alcanzado por el Señor en un silbo apacible. El Señor se está presentando en paz, en calma. De parte de Dios, su primera intención fue acercarse al hombre precisamente para buscar una reconciliación con él. El hombre había determinado separarse de Dios e ir en contra de sus mandamientos, y por eso, al separarse de Dios, ya no tiene justicia, ya no tiene santidad. Mientras está con Dios, le cubre la justicia y la santidad de Dios, la perfección, la pureza. Pero el momento en que se separa de Dios, ya no tiene con qué cubrirse, está literalmente desnudo. Dios se acerca con la intención de buscar esa reconciliación, esa nueva unidad con el hombre. El hombre claramente ha muerto, porque el Señor le había dicho que el día que comiere del fruto, ese día morirá. Y en efecto, ya había muerto. Recuerden, en el concepto bíblico de la muerte, lo que implica es una separación. Algunos quieren dar a entender por muerte una aniquilación. No, no ha habido aniquilación aquí. Aquí lo que ha habido es separación. Ya el hombre no goza de la comunión con Dios, ya fue separado, y será cuestión de tiempo para que también ocurra una muerte física, una separación del cuerpo del alma. Pero aquí ya el hombre había muerto. Mas veamos qué gracia más preciosa y qué poder de Dios, que Él viene a buscar y salvar aquello que se había perdido. Es Dios quien se acerca, no son ellos los que van a Dios, es Dios quien viene en gracia y misericordia al hombre en su condición de pecado y se acerca, pero se acerca con una intención de restaurar,
con una intención de volver a dar vida. Tanto es así que podemos seguir describiendo la historia de la humanidad como Dios acercándose siempre al hombre para ofrecerle la reconciliación. Esto lo vamos a ver repetido constantemente en la historia de la humanidad. Dios acercándose con gracia y misericordia para una restauración. Y digo en gracia porque el hombre no se lo merece. Pero Dios es más grande, bondadoso y amoroso. Es inherente a la misericordia de Dios. La máxima expresión de esta intención de Dios fue enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que venga a tener vida eterna. Goce nuevamente de la justicia que gozó en aquel momento Adán y Eva, y que el hombre no ha experimentado nunca, sino hasta el momento en que viene a Cristo Jesús, es nacido de nuevo y es cubierto con esa justicia y esa santidad. Pero ¿cómo reacciona el hombre? Dios se acerca pacíficamente, se acerca con una intención buena, y dice el verso 8, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. El hombre pecador siempre huye. El culpable siempre se esconde. Y esa es nuestra naturaleza. La reacción del hombre pecador ante Dios es huir, porque su naturaleza está corrompida. No porque fue diseñado así, él fue diseñado como hombre para tener una comunión perfecta con Dios. Fue diseñado para disfrutar de Él eternamente. Fue diseñado precisamente a imagen y semejanza de Dios para que pudiera tener comunicación con Dios, para que pudiera ir comprendiendo a Dios, para que pudiera ir disfrutando del ser de Dios. De tal manera que el hombre no fue creado para huir de Dios, sino que el hombre fue creado para tener comunión con Dios. Fue dotado de todo lo necesario para esa comunión. Pero ya la naturaleza había sido corrompida. Ya el pecado había manchado al hombre hasta lo más profundo de sus huesos, si es que lo podemos decir así, pero entiéndase, hasta lo más profundo de su ser interior. Su alma ya había sido manchada por el pecado. Al separarse de Dios y pretender una independencia, se alejó del único que es santo, bueno y justo. Ya no tenía ninguna de esas condiciones el hombre sobre sí. Ya no las tenía. No tenía justicia perfecta, no tenía santidad porque buscó la impiedad. Ya no había ninguna bondad en él. Nada bueno hace el hombre, nada justo hace el hombre, nada santo es el hombre. Ahora los hombres, entiendas, esta primera pareja y luego toda la humanidad huye de Dios, se esconde, y particularmente esta primera pareja va y se esconde entre los árboles del huerto. Aquellos árboles que alguna vez veían con alegría y con gozo porque podían de él tomar el fruto y podían saciarse, y cada vez que comían podía agradecer al Dios que los había creado, que había establecido ese lugar perfecto en comunión con ellos, y que se deleitaban de todo lo que Dios les había provisto sin medida. Esos árboles que significaban el cuidado, la protección y el sustento de Dios para ellos, ahora ellos los encuentran útiles para propósitos mucho más impíos, para propósitos para los cuales no estaban diseñados los árboles, para esconderse tras ellos. ¿Qué le parece? Ahora usan los árboles como un escudo, es decir, ya están comenzando a estropear los propósitos y el uso que Dios le había dado a las cosas creadas.
La higuera era para su alimentación, pero ellos encuentran que es más útil sacar las hojas y tratar de hacerse delantales. Los árboles era para que su fruto les alimentara, ellos lo usan como escondedero. Y es nuestra misma historia. Nosotros seguimos usando las cosas buenas y perfectas de Dios para propósitos viles, para propósitos inadecuados, para nuestros propios propósitos, desnaturalizando el uso de las cosas. Pueden ir a Romanos 1 y del 18 en adelante, se dan cuenta todo ese proceso de desnaturalización de la creación de Dios. Vergüenza y temor les embarga a esta primera pareja. Antes, tan solo sentir y escuchar que Dios se iba acercando para ellos era motivo de alegría. Él fue el que nos creó. Él es el que plantó este huerto para nosotros. Él es el que hace que este huerto sea regado desde abajo, es decir, no había que hacer gran esfuerzo de parte del hombre para regar y para cosechar y para comer. Dios era el que estaba con ellos. Ellos se sentían felices en aquella situación inicial. Ahora no. Ahora la presencia de Dios les produce temor, les produce vergüenza. Ya no hay comunión. Y esta es la historia del hombre por las edades. Así lo aprendimos de los primeros padres. Ahora su mancha de pecado viene en nuestra propia constitución y cada uno de nosotros aprendemos de los primeros padres a escondernos de Dios cuando hemos pecado. Aprendemos a huir. Aprendemos a buscar cómo acallar la conciencia, y más de uno tiene la conciencia ya cauterizada, nos dice Pablo. Por esto es que es necesario que todos los hombres escuchen el mensaje de un solo mediador, uno que es Dios y que es hombre, 100% Dios, 100% hombre, quien viene a mediar para que nuevamente pueda el hombre tener esa comunión y relación con Dios. Que en la justicia de Él, el hombre pueda buscar, ahora sí, el vestido adecuado para su desnudez. Es por eso que es necesario que toda persona entienda que la única justicia y rectitud que puede alcanzar es cuando se humilla delante de Dios, reconoce su pecado y ruega el favor que hay en Cristo Jesús para todo aquel que así le busca. Es necesario que todos los hombres entiendan que la única forma de llegar al Padre Celestial, de estar reconciliados, es a través de la fe puesta en Cristo Jesús, en su gracia redentora. Y no hay otra forma. Y veamos al Señor. El Señor se acerca con la gracia que confronta. Yo sé que eso no nos gusta escuchar, pero la confrontación es una expresión de misericordia, de amor, de gracia. Fíjese, verso 9. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde tú, verdad? ¿Dónde estás? Qué interesante pregunta, ¿no le parece? No es una pregunta de localización, no es una pregunta de ubicación, no es una pregunta geográfica, no. El Señor no pregunta por el lugar, sino el Señor pregunta por la condición en que está. ¿Dónde caíste? ¿Dónde te ubicaste? Es una pregunta que debe de generar reflexión. Y en el caso de Adán, al menos en dos sentidos. Primero, ya Adán se había separado de Dios, entonces ¿dónde está? Si no está en Dios, ¿dónde está? ¿En qué situación se encuentra? ¿En qué medio? ¿En qué condición? Él había escuchado a Satanás y él se imaginaba estar independiente de Dios. Ahora tiene que preguntarse, en verdad, Adán, en verdad tú eres como Dios, como se te ofreció.
Lo segundo que se preguntaría es, con el pecado que acaba de cometer, ¿qué había conseguido? ¿En verdad estaba lleno de sabiduría? ¿Qué había conseguido? ¿Había adquirido el pleno conocimiento de todas las cosas como se le había ofrecido? En resumen, ¿en qué condición estaba Adán? El Señor tuvo la gracia de acercarse a Adán pacíficamente, amablemente, amigablemente y con un propósito benévolo, bondadoso, porque ese es nuestro Dios. Dios es bueno. Ese propósito era hacerle reflexionar para que Adán cayera en cuenta de su pecado y de su responsabilidad, y entonces poder venir a la gracia y misericordia, pedir el favor, pedir el perdón y pedir la restauración. El Señor se acerca con propósitos redentores, con un trato benévolo. La intención es: te separaste de mí, rompiste la relación, pongámonos a cuentas otra vez y continuemos nuestra relación. Como humanidad nosotros enfrentamos el gran desastre del pecado, que desgarra todas las áreas de nuestra vida. El pecado tiene la característica de no tener ningún sinónimo, porque no hay nada más aterrador, más denigrante, más inicuo, más impío que el pecado, y no hay palabra que se le pueda hacer parecer. El pecado daña por completo todo el ser humano. No hay una relación del ser humano que no sea dañada por el pecado. No hay un área de su vida que no haya sido dañada del pecado. Todo está dañado, manchado, corrupto en el hombre. No hay nada bueno en el hombre. Aún las cosas que puede hacer, que aparenta que son buenas, cuando las analizas desde sus propias intenciones, te das cuenta que igualmente son pecaminosas, que igualmente son obras impías. Como humanidad debemos de enfrentar nosotros la realidad del pecado que mora en nosotros, y es el pecado lo que nos hace pecar. Otra vez, es el pecado que está en nosotros lo que nos hace y nos lleva a pecar. No es al revés. Alguien puede mantenerse sin cometer el acto final de un pecado, pero si ya lo meditó, si ya está en su corazón, si ya lo y siquiera lo abrazó, ya eso es pecado. La propia corrupción y concupiscencia que nos lleva a nosotros a los deleites de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, ya eso es pecado dentro de nosotros. Amados hermanos, la mancha del pecado está en nosotros, pero en aquellos hermanos, aquellos que estamos en Cristo, hemos sido lavados y limpiados, y ahora lo que tenemos es la presencia del pecado, pero ya la mancha no está. Gloria a Dios. Pero en aquellos que no están en Cristo, aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que no han sido revestidos de la justicia de Cristo, están completamente manchados de pecado en todo cuanto hacen. Aun cuando expresan amor, ese amor es un amor contaminado. No hay nada bueno en el hombre. Es tan grave la situación de caída que nos pone delante de Dios, que la única solución posible es correr a su gracia y misericordia. Nada más. No hay otra manera. Ni aunque vivan en un metaverso, no hay otra manera. La única forma de librarnos del pecado es estando en Cristo y nada más. Ahora, veamos como segundo punto la necedad humana frente a la confrontación. Note que el Señor está confrontándolo, está llamándolo, está diciéndole: ¿dónde estás? Reflexiona, mira tus condiciones. Está presionando la conciencia.
y el hombre se arraiga en su necedad y en su pecado. Lo primero que hace es darle a Dios una respuesta evasiva y mentirosa. Verso 10. Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Es cierto que lo había oído en el huerto? ¿O salió corriendo y se escondió? ¿Es cierto que salió corriendo y se escondió? Es cierto que tuvo miedo, pero el miedo no venía por estar desnudo. ¿Cuánto tiempo compartió con Dios estando desnudo? ¿Y no había ningún problema? ¿Cuánto tiempo compartió? Es claro, por la propia convicción de Adán y luego de Eva, que los dos habían pecado delante del Señor. Terminaron diciendo al final: yo comí. Los dos terminaron afirmándolo. Pero se habían separado en esta búsqueda de independencia, en este estado caído de la justicia y de la santidad. Ahora eran esclavos del pecado que estaba gobernando sus vidas. No solamente pecaron, se sometieron al señorío del pecado, porque no hablan verdad, porque no afrontan las consecuencias, porque no son responsables, sino que buscan excusas, buscan evadir respuestas. Ahora están siendo gobernados por el pecado. Incluso, mire, tan solo que se presente Adán delante de Dios y viene vestido con unas hojas que cosieron, ya eso es simple evidencia externa de que ya habían pecado. Ya tan solo su propia presentación, si es que el pecado no se puede esconder. Está muy adentro, ¿cierto? Solo lo vemos cuando sale, ¿cierto? Pero de lo que está lleno el corazón, hablan los labios. De lo que está lleno el corazón, viene el comportamiento. Es cuestión nada más de tiempo para verlo ahí donde está. Esconderse, ya hablaba de la vergüenza, del pecado y del miedo que dijo que tenía ante la presencia perfecta, santa y justa de Dios. Dios le llama y él dice: te oí. El hombre va ahora a aferrarse al pecado y a su necedad y agrega más pecado deliberadamente. Ya había sido tentado a desobedecer la única orden negativa, que como las otras que recibió, todas eran para su bien. Todas: come del árbol, debes de guardar el huerto, debes de hacerlo producir, debes de gobernar sobre los animales. De todas las órdenes que recibió, ninguna de ellas estaba basada sino en la gracia y misericordia con el cual Dios quería en todo momento protegerle y cuidarle. Aún aquella orden negativa o prohibición o impedimento, el hombre decidió violentar la ley de Dios. El Señor sabía exactamente dónde estaba físicamente o dónde se localizaba Adán, porque el hombre es tan torpe, tan necio, que cree que puede esconderse de Dios. Y si subo a lo más alto, allí estás tú. Y si voy al Seol, o si voy a lo más profundo del mar, allí tu presencia está. ¿Cuándo se iba a esconder de un Dios que es omnipresente? Y más aún, ¿cómo no vamos a ver lo que hizo si es un Dios omnisciente? En vez de enfrentar la realidad, el hombre prefiere evadir, alejarse. Cuán grande fue el cambio que el pecado operó en el hombre en relación con Dios. Antes Dios había hablado con el hombre y el hombre no tenía temor. Cuando le dijo: tienes que sojuzgar la tierra, cuando le dijo: ponle nombre a los animales,
cuando Dios se acercó al hombre y le presentó a su mujer. Fueron momentos preciosos donde lo único que el hombre tenía era confianza en la bondad y en la gracia de Dios, y no dudaba en lo más mínimo de que Dios estaba tratándolo con misericordia. Pero ahora el hombre huye cuando Dios habla, cuando Dios se presenta. Esto nosotros lo vemos todavía en la humanidad hoy. Hay muchas personas que, hemos dicho en otras ocasiones, nos acompañan aquí en el templo y empieza un periodo de varios días seguidos que no viene, y cuando te lo topas en la calle hay excusas y evasivas. Y estamos hablando de la comunión de los santos, en donde Dios se presenta. Pero la reacción del hombre es cuando ha pecado, cuando la conciencia pesa, cuando la culpa está ahí presente, empieza de una vez a alejarse y a esconderse. Y cree que escondiéndose de los hermanos en la iglesia, se está escondiendo de Dios. Cuando lo que más se necesita es venir corriendo a la gracia y misericordia de Dios para confesar el pecado y ser perdonado, ser limpiado, pedir ese arrepentimiento verdadero para cambiar de rumbo y seguir la ruta que Él ha trazado en obediencia. El cambio es muy profundo. Ahora escucha la voz de Dios y teme. Antes escuchaba la voz de Dios y estaba contento, le ponía atención a las instrucciones de Dios. Ahora teme. Y el Señor lo está llamando en compasión, lo está llamando en gracia, no en regaño. Está confrontándolo. Pero el hombre anuncia tener miedo por estar desnudo y admite que se escondió. Qué necedad mentir a Dios, ¿no le parece? Su temor no provenía de estar desnudo. Su temor provenía de la culpa por el pecado que había cometido. De ahí provenía el temor. Y es que somos muy dados nosotros a poner como causas las consecuencias. Estar desnudo era la consecuencia de haber pecado, ¿ya? Pero él dice que la causa de su temor, no es el pecado, es estar desnudo. La causa de su temor era haber pecado delante de Dios, haber transgredido la ley de Dios. Qué triste, porque nosotros seguimos haciendo lo mismo. En vez de irnos a la raíz del problema que tenemos, que es el pecado delante de Dios, normalmente nos vamos a las consecuencias y tratamos de justificar nuestra vida a partir de las consecuencias. No son pocas las veces que me corresponde atender para consejería y vienen con un problema grande. Y usted comienza a ver ese problema y le comienzan a poner una serie de excusas y le empiezan a poner un montón de cosas para esconder que realmente debajo de ese problema lo que hay es pecado. Y es labor de nosotros, los pastores, los consejeros, hurgar, encontrar el pecado y confrontarlo. Cuando lo hacemos, simplemente estamos haciendo lo que nuestro Dios hace con nosotros. Estamos imitándolo. Pero viera qué curioso, a algunas personas no les agrada y salen y se esconden, cuando la invitación es a venir al Señor para que perdone su pecado. Y así entonces aquellas consecuencias se pueden comenzar a trabajar para quitarlas de ahí, para que ya no afecten más. Pero primero hay que quitar de raíz el pecado. Nada ganas con trabajar las consecuencias. ¿Qué ganaron con ponerse las hojas? Nada. La condición del corazón seguía siendo exactamente la misma. La culpa, el temor, la vergüenza, todo seguía en el mismo lugar. Por favor, seamos sabios. Aprendamos nosotros también. Cuando hay pecados y vemos consecuencias de esos pecados, no nos preocupemos tanto por las consecuencias, preocupémonos por la raíz. Saquemos la raíz y luego tratemos las consecuencias.
Mire cómo era mentira lo que le estaba diciendo a Dios, que primero ya Adán había estado desnudo frente a Dios desde que había sido creado, conversando, caminando juntos en el huerto, y nunca se avergonzó, nunca tuvo temor. Entonces, ¿por qué dice, tuve miedo porque estaba desnudo? Sino por esa inclinación natural de nosotros de mentir, de escondernos, de crear engaños. Quiere ser evasivo. La pregunta es, Adán, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu condición? ¿En qué situación has caído? ¿Dónde estás ubicado? No físicamente, sino cuál es tu situación actual. Y él evade. Él evade. Me escondí, tuve miedo, estaba desnudo, oí tu voz, temí. Entonces Dios, en su infinita misericordia, en su infinita gracia, confronta con mayor esmero, con mayor carga al hombre, porque no se quiere responsabilizar de su culpa, trata de evadirlo. Y entonces vamos al verso 11, y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Se da cuenta cómo el Señor va directo al corazón? Pero por si acaso, ¿has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Qué amoroso es el Señor, ¿no le parece? Lleno de gracia, de misericordia, de favor. La enorme gracia de Dios se extendió para darle una oportunidad más a Adán para que él confiese su pecado y se arrepienta. ¿Qué otra cosa tenía que responder sino, sí, Señor, comí de lo que usted me dijo que no debía comer? Y arrepentirse, porque ya no estaba revestido de justicia ni de santidad, ya ahora estaba desnudo delante de Dios. Y es que todas las cosas creadas están desnudas delante de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Entonces, vean qué misericordia y gracia de Dios de acercarse a su criatura que le ha ofendido, que ha sido rebelde y que, aun siendo primeramente cuestionado, quiere mantener la necedad, quiere mantenerse en pecado. El pecado está arraigado en su corazón y él quiere permanecer allí, y aún así el Señor todavía le trae mayor gracia para confrontar. La pregunta ahora es directa. Dios claramente sabía que ya había comido. Era súper evidente que ya había comido. ¿Cómo le va a mentir a Dios? Era claro, pero Dios no busca que el hombre le responda para saber la respuesta, ¿verdad? Para obtener información. No, no es eso. Es que el hombre, al momento de reflexionar, de pensar la pregunta y de poder responder, pueda caer en cuenta de su condición y extienda sus manos pidiendo favor y misericordia. Dios está dándole una oportunidad preciosa. Dios busca que el hombre confiese su pecado y se arrepienta ahí, ante su presencia, ante Él, en una conversación franca, como Dios siempre la ha tenido, honesta, amigable. No se trata de informar al Señor cuál es el pecado, sino de humillarse delante de su presencia. Y nosotros estamos exactamente llamados a la misma circunstancia. Creo que si pregunto, ¿cuántos han pecado el día de hoy? Esperaría que ninguno se quede con la mano baja. Porque al menos ya sabemos que la conciencia está funcionando ahí en esa primera línea. Pero la pregunta es, ¿y qué hacemos con esa evidencia? ¿Qué hacemos con ese pecado? Ya sabes que estás ahí. ¿Qué vas a hacer con eso?
Era la oportunidad preciosa para humillarse delante de la presencia de Dios, y es la oportunidad preciosa para ti de humillarte delante de la poderosa mano de Dios. Así es como el Señor está llamando hoy. Esta es la esencia del carácter de Dios al día de hoy. Su gracia está extendida para que los hombres vean lo horrible de su pecado, lo dañino de su pecado, lo infame de su pecado, la rebeldía que hay envuelta en su pecado y que está arraigado en sí mismo, su bancarrota espiritual, y entonces abandonen toda esperanza de justicia propia y con gran temor y con mucho temblor vengan a la presencia de Dios Santo por misericordia, por perdón, por restauración. Aquí nos trae a la memoria Isaías capítulo 1, verso 18. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Este es el tiempo en que el Señor está llamando a todos al arrepentimiento. No a que se excusen, no a que se escondan, sino a que sean confrontados. Y tú sabes muy bien qué es lo que el Señor está hablando contigo en este momento. Es algo entre tú y Dios. Y sabes que te está llamando para que vengas en arrepentimiento delante de Él. Y la oportunidad está abierta y el momento es oportuno, porque te digo, vendrán días cuando esta oportunidad no estará abierta. La gracia y misericordia demandan justicia. ¿Qué hace el prototipo de nosotros todos los hombres? Verso número 12. Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol. Y fíjese, hasta ahora admite, y yo comí. Qué increíble, ¿no le parece? El hombre sigue manteniendo su necedad. Es cierto que admite el pecado, pero le pone una excusa. Trata de justificar por qué violentó la ley de Dios. Qué bajeza a la que llega Adán en esta réplica que le hace a Dios. Pero es una muestra de nuestra conducta. Muchas veces nosotros hablamos con Dios tan despectivamente de su santidad, de su nombre, de su propia persona. ¿Qué es lo que está haciendo justamente Adán aquí? No lo señalemos a él solamente. Desde niños nosotros aprendemos a ser necios cuando somos confrontados, ¿no es cierto? Cuando somos confrontados por nuestro pecado, por nuestras faltas, aprendemos a excusarnos y escondernos hasta lo último, y cuando ya no hay evidencia, pues terminamos diciendo que al final sí. Ahora Adán termina por admitir que comió del árbol cuyo fruto estaba prohibido, pero en su necedad excusa su acción, culpa a la mujer y finalmente culpa a Dios. Transfiere la culpa del pecado. Está bien, yo lo cometí, pero la culpa es de... No mostró ningún deseo de admitir que la culpa era suya, de afrontar la responsabilidad, de comportarse honestamente. Primero, culpó a la mujer, es decir, trata de poner la culpa en otra persona. Solo Eva estaba ahí. Pero no hacemos lo mismo nosotros. Pecamos y empezamos a transferir las culpas a otra persona. Sí, yo lo hice, es algo malo, pero la culpa es de... Qué increíble, qué bien que lo aprendimos de nuestros primeros padres, ¿verdad? Lo aprendimos muy bien, lo hacemos muchas veces. Somos hábiles como seres humanos para esta práctica. De hecho, mucho de la psicología va dirigido específicamente
a quitarle al hombre la culpa que tiene y ponerla en otros, o ponerla en el entorno, o ponerlo en sus padres, o ponerlo en su crecimiento, o ponerlo en la sociedad donde vive, o ponerlo en la condición económica, o ponerlo en tantas otras cosas. Pero la psicología trata de quitarle al hombre la culpa y transferirla a donde usted quiera. Ahí vienen diferentes teorías. Pero la gran realidad de Dios es que Dios confronta a cada uno con su propia culpa por su pecado. Incluso, vea qué descaro el del hombre que termina finalmente culpando a Dios. No solo fue culpa de la mujer, sino que fue la mujer que tú me diste. Wow, qué diferencia, ¿verdad? ¿Cómo cambian las cosas? La expresión anterior, cuando Dios le trae a su esposa, fue tan grato para Adán que él prorrumpe, ¿verdad?, en un primer poema refiriéndose al esplendoroso regalo que Dios le está dando. No tiene comparación con todos los frutos de los árboles, ni con el huerto. No, esto es ahora hueso de mis huesos, y literalmente lo era, y carne de mi carne. Una como yo, una con quien sí puedo compartir, una compañera de vida, alguien que va a ser mi auxiliadora en el proceso de vivir para la gloria de Dios. Ahora aquí es la que me diste, ¿verdad? Fuiste tú el que me diste esa mujer, no, fuiste tú. Así que si ella me incitó a comer, pues, ¿quién termina teniendo la culpa? Qué increíble. El culpable era Dios entonces para Adán. Otro pecado más, culpar a Dios por lo que Él hizo. ¿Qué acaso no caemos nosotros continuamente en eso? Culpamos a Dios de los efectos de nuestros pecados sobre nuestra vida. ¿O no han escuchado esa expresión de ¿qué estaré pagando? No solamente Adán se ha separado de la comunión con Dios, sino ahora Adán se está separando de la comunión con su esposa. Podríamos ponerlo en términos generales. Se está separando de la comunión con los demás seres humanos, y aún al grado más íntimo posible, el de los cónyuges. ¿Ven lo que hace el pecado? ¿Ven hasta dónde llega el pecado? Está culpando a la mujer, está poniéndose en contra de la mujer, le está echando toda la responsabilidad a ella, y terminará finalmente rompiéndose él mismo. A este punto de la confrontación de Dios, ya no es necesario seguir, ¿verdad? Ha sido tan dañado el hombre, la primera pareja, ha sido tan dañada por el pecado. Es testaruda, es necia, le gusta buscar excusas, no admite su responsabilidad. Siente el pecado, siente el temor, siente el peso, pero busca desplazarlo en vez de afrontarlo. Sí, terminó diciendo, yo comí, pero no admitiendo la culpa y la responsabilidad. Muchas excusas, no hay señas de arrepentimiento, ya se vio ante la presencia de Dios, ya se vio descubierto, y entonces buscó cómo justificar por todos los medios necesarios, aún culpando a Dios de lo que había hecho. Ya no hacía falta seguir la conversación con Adán, ya la necedad había quedado arraigada en el corazón del hombre, ya no había remedio para esa mancha en el propio ser humano. Ya no se iba a encontrar nada en el hombre que lo sacara de su testarudez. Ya el pecado había sido expuesto, ya la responsabilidad de él había sido ya comprobada, aunque él no la admitiera.
Y además esa falta de admisión en sí mismo abonaba más pecado. ¿Se dan cuenta cómo el hombre quedó gobernado por el pecado? Pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, y seguirá buscándolo, y seguirá buscándolo, y seguirá buscándolo. Y esa es la historia de toda la humanidad. Los hombres en su estado natural seguirán siempre huyendo de Dios, siempre aferrados a su necedad, siempre buscando pecar sobre pecar. Y aun cuando la gracia se acerca a confrontarles con su pecado, el hombre tenderá siempre en primera instancia a esconderse, a desviar la responsabilidad, a evadirlo y hasta de ser posible culpar a Dios por las condiciones en que estoy. Porque las condiciones en que estoy fueron las que me llevaron a pecar. Si yo hubiera tenido, si yo hubiera sido o si hubiera estado, mentira. Hubiera tenido, hubiera sido o hubiera estado donde sea, y de igual manera hubiera pecado, porque el pecado está dentro. Está adentro, está arraigado. Y hay que luchar por quitarlo. Proverbios nos dice que la necedad está arraigada en el corazón del muchacho, y cómo cuesta quitarlo cuando uno es padre. Y ahora veamos cuán amplia es la gracia de Dios y la misericordia. Que ahora viene la confrontación hacia la mujer, y veamos la mujer que necia, tal como el hombre que es. Verso 13. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, otra vez note, Señor Dios, Yahvé Elohim, el Dios cercano, el Dios que está contigo, el Dios que está continuamente protegiéndote, cuidándote. Ese es el que se acerca y le dice, ¿qué es esto que has hecho? La pregunta del Señor Dios a Eva va en el sentido de lo que ella había hecho. Recordemos, Eva fue tentada con engaño y desobedeció, ¿no es cierto? Pero además Eva dio un paso más allá. Eva se convirtió en la tentadora de Adán. ¿Qué es esto que has hecho? ¿Vio la magnitud? Se había comportado Eva justamente como Satanás se había comportado con ella. Estaba haciendo lo mismo que Satanás, copiándolo. Es decir, ella había participado en la obra diabólica, era un instrumento en las manos de Satanás, porque se acerca al hombre a tentarlo. La pregunta nuevamente tiene la intención de que la mujer reflexione en todo lo que ocurrió, en todo lo que hizo, confesara su pecado, se arrepintiera y rogara la gracia de Dios que estaba ahí pidiéndole cuentas. La idea era que esta confrontación de Dios se uniera a la vergüenza, a la culpa, y presionara la conciencia para que ella buscara la restauración, la comunión otra vez con Dios. Y así, amados hermanos, con nosotros, la confrontación es usada por Dios para presionar la conciencia de pecado. Esto lo hace el Señor ejerciendo peso sobre nosotros los creyentes para llevarnos a admitir el pecado, a confesar el pecado, a rogar misericordia y perdón, y a rogar el arrepentimiento. Todo esto en relación con el pecado, a partir de la gracia divina. Confesar la falta, arrepentirnos de eso y arrojarnos a la misericordia graciosa de Dios es lo que nosotros tenemos que estar experimentando continuamente. De esto se trata la vida del creyente. Es la gracia redentora que nos alcanzó y por la cual vivimos y en la cual esperamos, y por la cual tenemos la esperanza de que aquel día que aparezca el Señor, ya nosotros seremos lavados por última vez.
En perfección seremos glorificados como Él es glorificado. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica, nos dice Juan. Primera carta de Juan, capítulo 3. Pero también con aquellos incrédulos, con aquellos que no han venido a la fe, con aquellos que están en su estado natural de pecado y por ello condenados, por ello culpados, por ello responsables, aunque quisieran negarlo. La gracia de Dios sigue llamándoles también, presionándoles también. La voz de Dios sigue invitándoles también para que dejen de permanecer en ese estado, confiesen su pecado y vengan al arrepentimiento por primera vez en sus vidas, lo cual solo se alcanza cuando la persona ha nacido de nuevo, cuando el Espíritu Santo desciende y cuando permanece, sigue convenciendo de pecado, de justicia, de juicio. Es su obra en nosotros. Así que cuando vuelvas a escuchar, sed llenos del Espíritu Santo. Cuando vuelvas a escuchar que tú debes de avivar el fuego del Espíritu Santo que hay en ti, lo primero que va a comenzar el Espíritu Santo es a poner en evidencia aquello que usted tenía oculto. ¿Y qué vas a hacer con eso? O dicho de otra manera, ¿y tú dónde estás? ¿Vas a seguirlo negando? ¿Vas a empezar a justificar? ¿Vas a derivar la culpa en otros? ¿O vas a venir a la gracia redentora para que haya perdón, restauración, plenitud de vida? En el caso particular de aquellos entre nosotros que han pecado al modo de Eva, es decir, desobedecen e incitan a otros a la desobediencia, considérense doblemente pecadores. Primero por la desobediencia en sí misma y luego por ser instrumentos de Satanás para atentar a los demás. La contaminación es aún mayor. Esa forma de seducir a otros al pecado hace que el seductor participe con el seducido en el pecado. Romanos capítulo 1, verso 30-32 nos dice que Dios no solamente está airado con aquellos que cometen todas las maldades que están allí descritas, sino con aquellos que participan con ellos sin hacerlo, pero les motivan, les alientan. Y digo, considérense doblemente pecadores delante de Dios. Y espero que el peso del pecado sea tan grande, tan aplastante, que lo único que puedan pensar es en salir corriendo a la gracia y misericordia, al perdón abierto que tiene hoy Dios para todos los pecadores. Jesús dijo: yo no vine sino a salvar a los que estaban perdidos. La misma frase dicha de otra manera: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Dicho de otra manera: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos alcanzarán misericordia. Tengo hambre y sed de justicia porque no la tengo, estoy desnudo, estoy hundido en el pecado y necesito la justicia divina que me revista. Necesito la gracia redentora de Cristo Jesús, que está disponible. Pero es necesario confrontar el pecado. ¿Y qué hace Eva? Eva termina admitiendo el pecado, pero también lo excusa o lo pretende justificar delante de Dios. Fíjese, verso 13. Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Qué rápido que aprende Eva, ¿verdad? Rapidito aprendió de su esposo. La misma naturaleza humana de Eva
la llevó a mantener su necedad, como ocurrió con Adán. Recuerda que están hechos de los mismos materiales los dos. Ella también quiso transferir su culpa, esta vez a la serpiente. En lugar de admitir su pecado abiertamente, confesarlo y apartarse para alcanzar misericordia. Es cierto, el Señor le llamó a cuentas y la finalidad era la restauración, pero ella no procuró esa restauración. Ella pretendió seguir justificando su pecado. Admite la culpa, admite el pecado, pero la culpa se la echa a la serpiente. Y ella tenía razón, ella fue engañada. La serpiente me engañó. Eso tenía razón, sí es cierto. La serpiente la engañó. El pecado siempre es el resultado de la tentación en que el hombre se desliza, y muchas veces Satanás usa el instrumento del engaño. Pablo nos dice que no desconocemos cómo Satanás actúa. No lo desconocemos, aquí está escrito. El engaño es el instrumento que Satanás usa para hacernos caer en la tentación. Pero he aquí la verdad. La decisión de pecar fue propia de Eva. Fue ella la que determinó pecar, ir en contra de lo que Dios había revelado. Fue ella la que determinó creerle a Satanás. Fue ella la que determinó someterse al señorío del diablo y del pecado. Y aquí vemos a la humanidad entera que quedó sometida al pecado. Su voluntad es siempre pecar. Y tal como ellos dos lo hicieron, pues toda su descendencia vendrá exactamente igual. Pero de eso vamos a dejarlo ahí porque nos van a estar hablando de eso la próxima semana. Nosotros los creyentes, amados hermanos, elevemos gratitud a Dios, que está en control de la tentación al grado de que Él no permite una intensidad que nosotros no podamos soportar, sino que junto con la tentación siempre el Señor nos da la salida. Primera de Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tres conclusiones y a modo también de aplicación en este texto. Primero, Satanás es el tentador que usa engaños, argumentos y falacias para desobedecer a Dios. Cuando el hombre decide en favor del pecado, endurece su corazón. Además de que trae la muerte, el pecado comienza a endurecerse. Veamos a Adán. Peca, luego quiere evadir, luego quiere responsabilizar a otros, y el mismo Dios cada vez más va endureciendo su corazón. Así que, por más pequeño que sea el pecado, no lo pase por alto. Venga al Señor y arrepiéntase. Por más que sea apenas un pequeño pensamiento, no lo deje crecer, porque más endurece el corazón. El punto principal de la tentación siempre es dudar de la palabra y la bondad de Dios. Ese es el objetivo de toda tentación. Dude de la palabra y dude de la bondad de Dios. Ese es el objetivo. Siempre reconózcanlo, siempre entiéndanlo, siempre. Por ello la exhortación en Hebreos 3, versos 12 y 13 dice: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, o confrontados los unos a los otros cada día, mientras todavía dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Cuando el Señor te habla y te señala el pecado, te confronta, te exhorta, no endurezcas tu corazón. Segundo,
reconozcamos nuestra tendencia natural a huir del Señor cuando hemos pecado. Reconozcamos que eso es nuestro actuar en la carne. Seamos honestos con esta inclinación pecaminosa que nos lleva a culpar a otros y en ocasiones a culpar a Dios. Arrepintámonos de esa tendencia humana a ocultarnos, a sumar pecado al pecado. Practiquemos la humillación delante del Señor. Humillémonos delante de Él. Vayamos a la gracia redentora en Cristo, siempre que Dios está presente, que nos confronte y seamos sabios, no necios. Tercero, el tiempo de venir a la gracia de Dios en Cristo Jesús para alcanzar misericordia es hoy. Es hoy. Debemos hoy reconocer la culpa del pecado. Debemos hoy confesarlo delante de Dios. Debemos hoy buscar arrepentimiento y perdón. Debemos hoy esperar su gracia perdonadora y restauradora. Jesús declaró que esa es la obra que había venido a hacer y todavía se mantiene hoy realizándose. Lucas 4, 18, 19. El Espíritu del Señor está en mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Es hoy que hay perdón, es hoy que la puerta está abierta, es hoy que puedes venir reconociendo delante del Señor tu pecado, humillándote delante de Él y rogando su favor y su misericordia. Voy a pedir que incline su cabeza, cierre sus ojos y por unos momentos medite en estas palabras y vamos a orar. Hoy cabe preguntarnos, ¿y tú dónde estás? ¿Ya reconociste tu pecado? ¿O acaso seguirás presentando excusas y pretendiendo transferir la culpa? Padre Santo, Padre nuestro, tú habitas la santidad en las alturas, pero habitas en el corazón quebrantado y humilde. Y lo haces para vivificar al que ha sido quebrantado. Ese quebranto que proviene de haber cometido pecado delante de ti. Gracias, Padre, por enviar a Jesús ungido para anunciar las buenas nuevas de salvación a todos nosotros los pobres, los que estamos esclavos, los que estamos gobernados por el pecado, pero también para todos aquellos que ya estando en tu libertad han dejado de humillarse delante de ti y otra vez se están empezando a comportar como si estuvieran esclavos del pecado. No permitas que se endurezcan nuestros corazones, ni de uno ni de otro, sino que hoy que estamos escuchando tu voz, no endurezcamos nuestros corazones como en la provocación a ti, sino que nos humillemos. Y hoy digamos, diferente a Adán y a Eva, hoy digamos: Señor, he cometido pecado, estoy de acuerdo contigo, yo soy el culpable, yo soy el responsable y no tengo cosa alguna que presentar delante de ti, Señor, para obtener tu favor y tu perdón. Lo único que puedo hacer es arrojarme a tu gracia y misericordia para que tú me perdones, para que tú me revistas con la justicia que hay en Cristo Jesús y para que tú, Señor, me levantes a la comunión y reconciliación contigo. Si alguno, Señor, en esta mañana está siendo transformado por la obra de tu palabra y de tu Espíritu Santo, la gloria y la honra sean para ti y la gratitud eterna. Mas
Si alguno de nosotros ocurrirá esto en los próximos días, gloria a tu nombre, Señor. Pero ten de nosotros compasión y misericordia. Sabemos que tienes una vista y un corazón que nos ve con compasión, nos confronta, porque nos ves en necesidad. Que tu iglesia siga proclamando tu palabra y sigamos firmes, confrontando el pecado, exhortándonos unos a otros, arrepintiéndonos y viendo una imagen de Jesús en nuestras vidas. Y que todos aquellos que están en medio de nosotros, Señor, que todavía no han venido a la fe, que no han nacido de nuevo, que todavía no conocen la gracia redentora y están huyendo y tienen miedo, y aunque la culpa les presiona, salen corriendo y buscan cómo ocultarse. Señor, que ya dejen de hacerlo, que vengan a ti y se postren humillados ante la gracia maravillosa que restaura.